Buenos días, jóvenes del grupo D5AS, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Nuestra materia, Derecho Procesal Civil, clase correspondiente al sábado 8 de agosto de 2020. Los temas a tratar: concurso de acreedores, los juicios sucesorios, la jurisdicción voluntaria y las materias que comprende la jurisdicción voluntaria. Bueno, vamos a dar inicio a nuestros temas. El maestro Rafael de Pina define el concurso de acreedores como un juicio universal. Habíamos visto en la clase pasada que eran los juicios universales, que tiene por objeto determinar el haber activo y pasivo de un deudor no comerciante para satisfacer en la medida de lo posible los créditos que éste tenga pendientes con arreglo a la prelación que corresponda, o sea, al orden como se va a ir pagando dichos créditos. Por su parte, el maestro Pietro Castro explica que el proceso concursuario es el que se sigue cuando existe un patrimonio que ha de responder de un conjunto de deudas constitutivas de otros tantos créditos a favor de una pluralidad de acreedores, y es insuficiente, al menos de momento, para satisfacer todos esos créditos en su integridad. Cuando hablamos de un haber, estamos hablando de un patrimonio, pero estamos hablando tanto de pasivos como de activos en cuanto al haber. O sea, estamos hablando de capital y también estamos hablando pues de las deudas que pueda tener dicho o esté comprometido dicho patrimonio. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo se encuentra regulado el concurso de acreedores del artículo 684 al 714. En ese artículo, el primero, el 684, nos señala cómo puede ser este tipo de concurso, de acreedores. Dice: el concurso del deudor no comerciante, no hay que perder de vista esta calidad del deudor, que tiene que ser no comerciante, puede ser voluntario o necesario. Es voluntario cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores, presentándose por escrito, acompañando un estado de su activo, de su pasivo, con expresión del nombre y del domicilio de sus deudores y acreedores, así como una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso. O sea, quiere pagar, pero dice, yo tengo esto, pero debo por este lado esto. Por eso debe presentar la lista de sus bienes y así como de sus deudores. No se incluirán en el activo los bienes que no puedan embargarse. O sea, ¿qué caso tendría? Es necesario cuando dos o más acreedores de plazo cumplido han demandado o ejecutado ante un mismo o diversos jueces a sus deudores y no haya bienes bastantes para que cada uno que secuestre lo suficiente para cubrir su crédito y costas. Este proceso, como su nombre lo indica, concursuario, porque es de concurso de acreedores, tiene funciones declarativas, cautelares y además ejecutivas. A través de él se revisan y en su caso se reconocen los créditos que estén existentes contra el concursado. ¿Quién es el concursado? El deudor, el que va a pagar. Esta es una función meramente declarativa. Se adoptan también las medidas cautelares necesarias para asegurar los bienes del deudor común. Esta sería una función cautelar. Y se enajenan dichos bienes para que con su producto se pague lo que esté pendiente en el orden y la proporción establecidos en la ley, los créditos que estén reconocidos. Esta es la función ejecutiva.
¿Y cuáles son los sujetos que intervienen en este concurso? Tenemos primero pues al principal, al deudor, que es conocido también, como ya dijimos, con el nombre de concursado. La calidad que tiene que tener el concursado es no comerciante y cuyo patrimonio, con excepción de los bienes inembargables, o sea, de los que no se pueden embargar, va a ser ejecutado. Ejecutado quiere decir legalmente, para cubrir con su producto los créditos pendientes que sean reconocidos de acuerdo con la prelación que exista, o sea, el orden, cómo van a irles embargando para que puedan ir cobrando los acreedores. Otra figura de este concurso de acreedores está el síndico. Es el administrador de los bienes del concurso, debiendo entenderse con él las operaciones ulteriores a toda cuestión judicial o judicial que este deudor o el concursado pudiera tener o tuviera pendiente o que estuviera a punto de iniciarse. El maestro Alcalá Zamora, este jurista, advierte que dice que el síndico es el órgano más significativo del concurso de acreedores, porque es el administrador. Bueno, después tenemos otra figura que es el interventor, que es la persona designada, ya sea por los acreedores que estén enlistados en el estado del deudor y por los que presente los documentos justificativos para que esta persona vigile los actos de los síndicos. El interventor va a estar vigilando los actos y la función que esté realizando el síndico que haya sido nombrado. Después tenemos pues otra figura principal, que son los acreedores y la junta de acreedores. Los acreedores son las personas que tienen a su favor un crédito pendiente a cargo del concursado y están facultados tanto para demandar el concurso necesario como para promover la revocación de la declaración del concurso. Y aquí el procedimiento concursario comprende 4 etapas básicas. La primera es la declaración del concurso y aseguramiento inicial. Esta primera etapa se llevan a cabo las diligencias necesarias para llevar a cabo dicha declaración y aseguramiento. En la segunda etapa es la de rectificación y graduación de los créditos, en la que se incluye el nombramiento de quién va a fungir como síndico. El síndico, pero definitivo, porque hay un provisional que es momentáneo, pero ya el definitivo es el que se queda ya durante prácticamente todo el juicio. El número 3 tenemos la enajenación y 4 la distribución y pago. A estas fases hay que añadir, señala también a este autor Alcalá Zamora, las actuaciones concernientes a la administración de dichos bienes. Esas, pues estamos hablando de 4 hasta una quinta etapa, según el maestro Alcalá Zamora. Esto es, a grandes rasgos, lo que debemos de entender por la figura de concurso de acreedores. Es un juicio universal. Acuérdense que en la clase pasada vimos los que eran los juicios especiales, juicios universales, a diferencia de los juicios ordinarios. Después tenemos la figura de los juicios sucesorios. Con esta denominación se va a designar todos los procedimientos universales mortis causa, o sea que por causa de muerte tienen por objeto la transmisión del patrimonio del autor de la sucesión en favor de los herederos y legatarios. ¿Ok? Los juicios sucesorios son intestados o ab intestato, como se conoce también con el nombre de latín, cuando el autor de la sucesión haya fallecido sin dejar testamento, así en pocas palabras. Por lo cual la transmisión del patrimonio hereditario debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de lo que se conoce como la sucesión legítima. Cuando escuchen ustedes hablar de la palabra sucesión legítima, estamos hablando de un intestado y quienes deben de heredar, pues los familiares, como a continuación vamos a ver quiénes tienen derecho a heredar en el caso de los intestados. A los juicios sucesorios se les llama testamentarías o testamentarios,
como su nombre le indica, cuando el autor de la sucesión dejó expresada su última voluntad en un testamento. Entonces, la transmisión del patrimonio hereditario, ¿cómo se va a llevar a cabo? Se debe de ajustar a cómo está ordenado en dicho testamento. Hay que respetar la última voluntad del difunto. Alcalá Zamora, este jurista, señala que la diferencia esencial entre los intestados y las testamentarías estriba en que los primeros constituyen un proceso de conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque a través de un procedimiento se va a saber quiénes son los que realmente tienen derecho a heredar. En cambio, en un testamento ya está puesto a quiénes son los beneficiarios de quien está dejando su patrimonio. Esa es la diferencia entre ambos. Bueno, ¿y quiénes son los órganos y sujetos que intervienen en los juicios sucesorios? Primero tenemos la figura del representante social. ¿Quién es el representante social? Pues el Ministerio Público. Actúa como representante de los herederos que estén ausentes, menores o incapacitados que no tengan un representante legítimo, y además como representante de la beneficencia pública, mientras no se haga la declaración de herederos. Tenemos como primer personaje al Ministerio Público. Segundo, una figura muy importante en la cuestión de los juicios sucesorios es el albacea. Esta palabra albacea, cuando la escuchen, estamos hablando de cuestiones jurídicas sucesorias. Debe ser nombrado por el testador, los herederos o el juez, y en general es considerado como el administrador de los bienes hereditarios. Es este quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la formación de inventarios, la administración de los bienes, la rendición de cuentas y de la validez del testamento, y en general la representación de la sucesión en todos los juicios. Después tenemos la figura del interventor. Es nombrado por el heredero o por los herederos inconformes, como el nombramiento previo de albacea hecho por la mayoría. Tiene como función vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea. Por otro lado, tenemos una figura principal, que son los herederos y los legatarios. La participación de los herederos y los legatarios normalmente tiene por objeto obtener la adjudicación de la porción hereditaria o del legado que le corresponda respectivamente. Los herederos también integran la junta de herederos, como es el caso de la junta de acreedores en los concursos de estos, como anteriormente se mencionó en el tema anterior. También tenemos como otro personaje que interviene en estos juicios el representante de la beneficencia pública. La intervención de este se da cuando, no habiéndose reconocido a nadie sus derechos hereditarios o habiéndose reconocido solo la concubina, se tenga aquella como heredera. Bueno, ¿cuál es el procedimiento sucesorio? En el procedimiento sucesorio vamos a abarcar lo que son 4 etapas. Varían estas en cuanto a si es un juicio de sucesión testamentaria, porque hubo testamento, o cuando no hay testamento, pues es un juicio de sucesión intestamentaria, o sea, la sucesión legítima. El reconocimiento de herederos, aquí es donde es el punto donde se va a hacer la diferencia entre estos dos tipos, entre el intestado y el testamentario o la testamentaría. Porque en el intestado pues hay que seguir el procedimiento para que el juez reconozca a determinadas personas familiares previo a los trámites de rigor y los declare como herederos. Ya después, cubriendo determinados requisitos, ya sea puede seguir su procedimiento ante el juez o ante un notario. En este caso, como hay requisitos que marca la ley. Y para este tipo
hay 4 secciones, así les llama el maestro Valle en su libro, 4 secciones al procedimiento de este tipo. Tenemos la primera sección que se le llama la sucesión, que es lo que acabamos de platicar, el reconocimiento de los derechos sucesorios, el de los herederos. 2, la segunda sección se conoce como el inventario, es donde se presenta inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Después tenemos la tercera etapa, que es la etapa de administración, que es la administración de los bienes, y por última la cuarta, que se le conoce como la partición, donde va a haber la partición y la aplicación de los bienes. El reconocimiento de los derechos hereditarios sigue un trámite distinto según exista o no testamento, era lo que les mencionaba. Es decir, cuando se trata de un juicio sucesorio de testamentería o de intestado. En el intestado, pues, como les dice, tiene que haber un reconocimiento. ¿Quiénes son los que tienen derecho a heredar? Y en el caso de la testamentaría, pues en el testamento ya viene el nombre de quien va a ser el heredero. Eso es, es como más directo. Bueno, estas son las formas de reconocimiento de los derechos de quienes tienen derecho a heredar, dependiendo si es un intestado o es una testamentaría. Bueno, ya les había dicho que también cuando los herederos sean mayores de edad y hayan sido instituidos en un testamento público, la sucesión puede tramitarse ante un notario público mientras no haya controversia alguna. También puede llevarse el juicio de intestado cuando todos los herederos sean mayores de edad y hayan sido reconocidos judicialmente con tal carácter, como el carácter de herederos. Pueden seguirlo con un notario, pero cumpliendo los requisitos que les da la ley. Ahora, esto fue lo que son a grandes rasgos los juicios sucesorios. Vamos a pasar ahora a qué entendemos por la jurisdicción voluntaria. El maestro Valle Favela menciona que la jurisdicción voluntaria tiene sus orígenes en el derecho romano y proviene de un texto de Marciano, así se llamaba este romano, Marciano, en el que se indicaba que los procónsules tenían fuera de la ciudad jurisdicción, pero no contenciosa, sino voluntaria, para que ante ellos pudiesen ser manumitidos, o sea, dar su libertad, tanto los libres como los esclavos, y además hacerse adopciones. El concepto de jurisdicción voluntaria se ha intentado formular por oposición al de la jurisdicción contenciosa. Si nosotros analizamos, como dice aquí el maestro, que la jurisdicción, por definición, es una atribución que se le dan a los órganos del Estado para solucionar conflictos y litigios, por lo cual, en ausencia de este, no puede hablarse en sentido estricto de jurisdicción. Si no tiene jurisdicción, pues simplemente no puede resolver del asunto. Hay otro jurista de nombre Fix Samudio que define la jurisdicción voluntaria como un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita a una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica que se mantiene así en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja, ojo, una cuestión litigiosa o controvertida. Por eso es voluntaria. Tú vas a ir ante un juez a solicitar que se realice determinado trámite sobre determinadas materias que aquí les voy a señalar y no debe de haber litis. Por eso es jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria se encuentra regulada del artículo 834 al 879 cuater del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo. En el material que ya subí a plataforma está transcrita esa parte conducente del Código Civil para que se les haga más fácil el acceso en el material. Ya tienen ahí los artículos referentes a este tema. Bueno,
sobre la jurisdicción voluntaria. Y por último, ¿cuáles son las materias de jurisdicción voluntarias? Tenemos primero cuando se traten de nombramiento de tutores y del discernimiento del cargo. Esa es una de las primeras materias que conoce la jurisdicción voluntaria. Después tenemos la adopción. Número 3, tenemos lo que se conoce como las diligencias de información ad perpetuam. Cuando no tenga interés más que el promovente y se trate de justificar algún derecho o acreditar justificar algún hecho o acreditar un derecho. Número 2, cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble. Y 3, cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real. En estos 3 casos se pueden promover dichas diligencias ante un juez. Después tenemos el apeo y deslinde. Y por último, la homologación de las transacciones. Si uno se celebra un convenio transaccional, pues puede llevarlo a homologar ante el juez, lo tiene que ratificar y en el juzgado para efecto de homologarlo. Y la sentencia que se dicte sobre dicha ratificación tiene el carácter de homologado y surte sus efectos jurídicos. Bueno, estos fueron los últimos temas prácticamente de lo que es este cuatrimestre respecto al derecho procesal civil, las materias que comprenden la jurisdicción voluntaria. Para el próximo sábado, 8 de agosto de 2020, en nuestro horario de costumbre de clases, cuando entremos al chat de la plataforma de la universidad, vamos a repasar estos conceptos y por favor, toda duda que surja respecto a algo que no haya quedado entendido, que lo externen para que yo les pueda dar respuesta. Muchas gracias.